penetración. Bien. Entonces, a lo que iba, porque siempre pasa, y me han contado también que por ahí han... porque ponían que la represión, la penetración represiva, era una penetración que tenía que ver con reprimir al pueblo. No se confundan con eso, porque es un error conceptual que pasa seguido. Es esto, ¿no? De mediante las fuerzas policiales, fuerzas militares, inculcar a través del ejemplo que uno tiene que cumplir la ley para que se mantenga el Estado, ¿sí? No mediante la violencia, sino una represión más moral. A eso es a lo que se va con la idea de represión. Yo reprimo el hecho de infligir la ley, ¿sí? Si yo no rompo la ley, voy a permitir que el Estado se pueda desarrollar de una manera normal, ¿sí? ¿Quedó claro el concepto de penetración represiva? ¿No? ¿Cómo? Sería que cumplas las leyes nomás, como represivo. Claro, digamos, lo represivo, el hecho de reprimir es reprimir lo malo, lo ilegal. Digamos, claro. El hecho de yo, Nicolás, reprimo de, no sé, ir y robar 200 gramos de fiambre de la esquina, porque sé que está mal, porque sé que estoy robando, porque sé que tengo que cumplir con un castigo después. Digamos, pues yo sé que voy en cana, o tengo que pagar una multa, o lo que sea, pero reprimo a través de esos actos, digamos, del ejemplo también, reprimo mis actos. Yo estoy reprimiéndome a mí mismo. Sí, de ahí viene la palabra represiva. Listo. ¿Sí? Genial. Bien. La cuarta y la última, y para mí la más difícil de comprender, es la cooptativa. En realidad no es tan difícil, digamos, yo cuando se los cuente, digamos, ustedes lo van a relacionar muy rápido. Uno, a través de la cooptación, puede asegurarse de ganar aliados que le respondan a uno como Estado. El Estado muchas veces tiene que buscar aliados y buscar negocios con esos aliados. La cooptación es la presión o la participación con determinados sectores sociales para que me respondan a mí. ¿Y cómo se hace? Bueno, la cooptación es justamente una especie de presión estatal, pero sin llegar a la corrupción o a la violencia. No sé si me explico. Digamos, yo, por ejemplo, Estado Nacional, busco aliarme con determinado sector económico, con el sector empresario, por ejemplo, ¿no? Yo en un pasado, cuando llego al gobierno, encuentro con que ese sector económico o el sector empresarial realizó una serie de negociados bastante truchos con el Estado, con los administradores del Estado anterior. ¿Qué es la cooptar a alguien? Bueno, che, mirá, Philip Argentina, bueno, mirá, necesito que hagas una inversión de tanta plata en esto. ¿Y yo por qué voy a hacer una inversión con vos? Y mirá, fíjate, yo cuando entré al gobierno, encontré con que vos hiciste, a vos te pagaron un fraude por no sé cuánta plata, vos le debes tantas plata al Estado Nacional. ¿A vos te gustaría que yo lo dé a conocer esto? No, por favor. Bueno, no sé si se entendió el concepto, pero yo, Estado Nacional, primero que no estoy, actual Estado Nacional, no estoy yendo a amenazarlo. Pero sí lo que le estoy diciendo es, mirá, necesito que hagas determinada inversión, porque vos en un momento ganaste mucha plata con el Estado anterior, hiciste tus negociados, nadie te va a investigar ni nadie te va a meter en cana. Pero lo que sí te pido es que vos, ya está, vos fuiste corrupto en un pasado, ayúdame, estoy pidiendo una inversión, pero una inversión en buena ley, ¿sí? Eso es la cooptación. Para ser más concreto, ustedes lo vieron, por ejemplo,
con Perón, en el peronismo, se vio mucho esto de cooptar a distintos sectores, porque el peronismo necesitaba de toda la Argentina, no solamente de la clase popular, sino también necesitaba el sector empresarial, invierta en el país y construya fábricas. Claramente a Perón no le fue muy bien, ustedes ya lo vieron, eso no estoy spoileando nada, pero en su segundo gobierno, digamos, se vio presionado por el sector empresario justamente y tuvo que dejar el gobierno. Bueno, la cooptación tiene un límite. Digamos, yo capto cierto sector, pero en algún momento ese negociado se termina. ¿Sí? Eso es lo que va a la penetración cooptativa. ¿Se entendieron las penetraciones? ¿Se entendieron qué son? ¿Para qué están en el texto? ¿Por qué las ven? ¿Sí? Tienen que relacionarlas siempre, y esto casi de manual, con Sarmiento y Alberdi, porque las ven una atrás de la otra. Ven primero penetraciones y después Sarmiento y Alberdi. ¿Sí? Prestenle mucha atención a eso. Yo les diría que es un 15-20% probable de que se lo puedan llegar a preguntar. ¿Por qué? Porque es la base de la conformación del Estado Nacional. No es que es un tema más. Véanlo, entiéndanlo con paciencia, con mucha tranquilidad. No se pongan locos, locas, loques, porque no es que si no entienden eso, no entienden nada de la historia argentina, pero sí tienen que saber por qué el Estado es como es, ¿sí? Por qué estamos donde estamos, por qué estamos como estamos y por qué existe las distintas facciones políticas que existen hoy, ¿sí? ¿Con qué tema seguimos? No sé, díganme ustedes qué dudas hay. Sigo por orden cronológico, me callo un poco la boca. Si alguien quiere abrir el micrófono, hágalo, no hay problema. Si quieren hablar en el chat, hablen. ¿Sigo? ¿Nadie tiene una duda? Bien, sigo por orden cronológico. Bien. Importante, me estaba olvidando. Hay que hablar de Rosas, obviamente. Rosas, obviamente, fue el caudillo de los federales, fue el que impuso el orden, no solamente en Buenos Aires, sino también a lo largo de todas las provincias unidas. Cuando ustedes hablen de Rosas, tienen que saber tres cosas muy fundamentales. Primero, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el restaurador de las leyes, porque fue el que ordenó en la legislación nacional y porteña. Fue también una de las pocas personas que tuvo la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Eso va de cajón, acuérdenselo, porque a Rosas lo fueron a buscar para que sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se postuló él. ¿Qué pasaba? Rosas no quería saber no quería saber mucho en gobernar la provincia de Buenos Aires, porque de hecho su figura representaba al interior, digamos, al federalismo. Por ende, no coincidía mucho con eso. Él aceptó con la condición de que tenía que tener la suma del poder público. ¿Por qué es esto? Porque en la conformación del Estado los unitarios eran mayoría, por ende los federales tenían siempre las de perder. Entonces la suma del poder público le daba a Rosas la pauta de que iba a poder manejarse como él quería. Estoy leyendo el chat, perdonen que vaya y venga, y me tilde también. Podríamos hablar sobre el sistema socioeconómico y estructural regional de Argentina, pero después de terminar con lo que está bien. Ahí vamos con la clase obrera, veo que están preguntando mucho con eso. Que de hecho tiene que ver con esto, así que no se pierdan con el hilo.
Entonces, Rosas fue una figura muy importante y la derrota de Rosas frente a los unitarios, frente a Urquiza, va a marcar un antes y un después, primero porque después de la derrota de Rosas se sanciona la Constitución, esto es en 1853. Pero también porque se va a terminar, entre comillas, esta dicotomía del interior contra Buenos Aires, digamos, bueno, se sentaron, charlaron sobre una república y se pudieron sentar las bases de lo que va a ser un país en un futuro. ¿Se solucionaron los problemas? Claramente no. De hecho, los problemas que siguen son mucho más graves. Pero la caída de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y como líder federal marca un antes y un después en el orden institucional nacional. Me piden que hable de anarquistas, que hable del movimiento obrero, que tiene mucho que ver con todo esto, porque una vez que terminamos con la etapa de unitarios versus federales, comienzan las presidencias fundadoras. Las presidencias fundadoras son fundamentales para lo que se va a desarrollar en el próximo siglo argentino. Nosotros tenemos presidencias fundadoras desde 1862 hasta 1880, si no me equivoco, donde vamos a tener 4 presidencias que son fundamentales para el orden nacional. La primera es la de Mitre, la segunda la de Sarmiento, la tercera de Avellaneda, me está faltando una, Roca. Roca en realidad es en el 80 ya deja de ser presidente fundamental. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, me está faltando una. Pero a lo que voy, lo más importante es por qué se le llamaron presidencia fundadora. Bueno, básicamente son las primeras presidencias que van a buscar un proyecto de país a futuro. ¿Cuál es el proyecto de país? Bueno, ahí una de las preguntas que viene en el chat tiene que ver con esto, que es el modelo político y socioeconómico que se buscaba para el país. ¿Que cuál era? Nada más y nada menos que el modelo agroexportador. El modelo agroexportador fue la carta de entrada de Argentina al sistema económico mundial. Esto lo voy a explicar, no hace falta que lo sepan, pero el mundo se regía a través de un modelo económico. Y usted imagínenselo como un sistema solar. En el centro de ese sistema económico teníamos a los países potencia, los países que eran de primer mundo, los países más desarrollados y a los países que van a marcar el ritmo del mundo. ¿Sí? Después tenemos a la periferia, ¿sí? No había países de primer mundo, de segunda línea, de tercer mundo, sino que había países del centro y de la periferia. Alrededor de esos países de núcleo, países potencia, estaban países que estaban emergiendo, países con miras a desarrollarse, y no se olviden que estamos hablando de 1800, ¿sí? Era una época donde muchos países estaban independizando, muchos países estaban encontrando recién un rumbo económico. Argentina era uno de esos países. Entonces, había que entrar a ese sistema económico mundial y la carta de entrada de Argentina fue el modelo agroexportador. ¿Qué es el modelo agroexportador? Bueno, básicamente un modelo político, socioeconómico, que va a determinar no solamente a qué se va a dedicar Argentina en la economía, sino también cómo se va a organizar socialmente. O sea, es la columna vertebral de lo que va a regir desde 1862 hasta 1940 y pico, 1940. Ustedes piensen que la década infame, estamos hablando de 1940, va a cortar con este modelo económico. O sea, por más de 100 años, casi 100 años, este modelo económico va a estar en el país, inclusive con Irigoyen. ¿En qué constaba este modelo agroexportador? Bueno, básicamente es un modelo que va a tener varios matices, varios colores. El primero va a ser que es un modelo que
va a depender de la producción del campo, producción agrícola, producción ganadera, producción de materia prima. En segunda instancia, lo que tienen que entender también es que va a marcar el rumbo de Argentina como un país que produce materia prima, nada más. No producíamos manufactura, no teníamos industrialización, eso no se nos encargaba a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos instalados en un modelo económico mundial, ¿sí? El modelo económico decía, bueno, vos, España, vas a ser productor de zapatos y de metales de tal tipo. Bueno, vos, Inglaterra, vas a tener fábricas de esto. Vos, Francia, vas a tener fábricas de esto. Argentina, vos producís trigo, carne. ¿Se entiende más o menos? La idea de esto, y perdón que me extienda tanto, es que los países de la periferia tenían un rol secundario justamente. ¿Y quién lo determinaba eso? Obviamente las potencias mundiales, ¿no? Las potencias mundiales eran las que determinaban qué iba a producir Argentina, qué necesitaban de Argentina. Bueno, de Argentina necesitaban la carne, necesitaban el cuero, necesitaban el trigo, necesitaban toda la producción agrícola que podía aportar Argentina al resto del mundo. En cuanto a materia prima, Argentina vendía esa materia prima y después compraba manufactura. La manufactura es el producto hecho, terminado. Zapatos, mesas de madera, muebles, todo venía del exterior ya producido. Y esto, como dije recién, va a marcar el ritmo de Argentina durante todo una época y durante casi 100 años. Ahí respondo a la duda con respecto al modelo económico. Siempre tengan en cuenta esto, el modelo agroexportador es pilar fundamental para la historia argentina, ¿sí? Social, política y económicamente. Y obviamente este modelo económico también tiene una cuestión política, ¿no? No es casual que las presidencias fundadoras sean partícipes de un futuro modelo político que se va a llamar el PAN, Partido Autonomista Nacional, pone sus bases en las presidencias fundadoras. ¿Por qué? Y básicamente porque el modelo agroexportador beneficiaba a familias que eran hacendados, que eran dueños de campo, y que obviamente, como eran los dueños de los campos, los beneficios los tenían ellos. ¿Por qué? Pues la producción agrícola pasaba por el puerto de Buenos Aires y Buenos Aires decía, bueno, esta plata se queda en la provincia. Vos que tenés el campo te quedás con tanto porcentaje. En esa instancia, las grandes familias se fueron construyendo y gracias al modelo agroexportador. Por eso, cuando hablamos de modelo agroexportador, tenemos que hablar de oligarquía, inevitablemente. Esto, tatúenselo si quieren, pero el modelo agroexportador benefició principalmente a las familias más ricas del país y construyó un modelo que benefició pura y exclusivamente a las familias más ricas del país. Obviamente va a haber gente que laburaba en el campo, que tenía mucho laburo, pero de esa plata veían, por no decir nada, muy poco. ¿Sí? Voy a lo que me preguntaban de la clase obrera. ¿Por qué hablamos de presidencias fundadoras? Bueno, básicamente hablamos de presidencias que van a instalar un país a futuro, que va a desarrollar el modelo agroexportador y que va a tener que establecer una serie de condiciones. Bueno, Mitre, Sarmiento y Avellaneda básicamente van a establecer condiciones de todo tipo. Primero, políticas, después económicas y después sociales. Mitre es muy famoso por construir y trazar las grandes vías de ferrocarriles. Diría que es el 80% del aporte que hizo Mitre a las presidencias fundadoras fue la de trazar las vías de los ferrocarriles. Bueno, el ferrocarril era fundamental para el país, ¿por qué? Porque solamente con el ferrocarril se podían transportar grandes cantidades de producción del interior al puerto de Buenos Aires. De hecho, si ustedes ven un plano de la provincia de Buenos Aires, del país en realidad, en ese momento, todas las ramificaciones de tren, y hay muchas que siguen igual, terminan en el puerto de Buenos Aires, terminan en el centro de Buenos Aires. Se van desde el interior hasta el centro de Buenos Aires. Y eso también permite una conformación social. ¿Por qué? Porque va a determinar
la creación de pueblos, va a determinar la creación de centros urbanos muy grandes en la provincia de Buenos Aires, y eso va a ser un condicionante para los próximos años de Buenos Aires. Sarmiento, bueno, claramente aporta grandes edificios nacionales, como por ejemplo la creación de escuelas, universidades. La educación fue un pilar fundamental para Sarmiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de penetración ideológica. Sarmiento veía que un Estado se conformaba con planes a futuros, ¿sí? Y Avellaneda, dentro de los roles que va a tomar, es la estabilización económica del país y de la provincia. ¿Por qué esto? Bueno, yo estoy hablando de construcción, pero la construcción no solamente se hace con lo que se gana, sino que también se tenía que pedir plata prestada. De hecho, Rivadavia, que estamos hablando ya hace 30 años, había pedido un préstamo a la Baring Brothers, que es un banco famosísimo de Inglaterra, y esa deuda, que es la deuda externa, se arrastró hasta el 2003. Perdón, sí, 2004 digo bien. Esa deuda con la Baring Brothers desde Rivadavia se arrastró durante casi más de 2 siglos. Así que imagínense ustedes que el país se endeudó mucho más. ¿Por qué? Porque tenía que construir ferrocarriles, tenía que construir edificios públicos. De hecho, se construyó la capital de Buenos Aires, que es La Plata, con grandes edificios nacionales. El Banco de Buenos Aires se construyó también en esa época. Y Avellaneda fue el que estabilizó económicamente el país. Dijo, bueno, hay que dejar de pedir préstamos, hay que empezar a pagar la deuda, y fue el que estabilizó al país económicamente. De hecho, la mayor cantidad de producción se dio bajo el gobierno de Avellaneda. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque no estoy hablando de todo esto solamente para marearlos, sino también porque es importante entender que las presidencias fundadoras fueron las que fomentaron las primeras grandes inmigraciones del país. Y acá entran de vuelta Sarmiento y Alberdi. Sarmiento y Alberdi, no sé si ustedes saben o se acuerdan, que fomentaban la inmigración. Decían que el gaucho, sí, con Cuareselma también, con la década infame también, con Perón se estabilizó un montón la deuda externa, con el golpe militar ni hablar, el del 55, y con el del 73 se terminó de destrozar la Argentina. Sarmiento y Alberdi hablaban de inmigraciones, habían que traer para instalar un país europeizado, había que traer gente de Europa, de esos países que eran potencia en el mundo, pero no cualquier persona. Mano de obra calificada, gente que sepa laburar en el campo, gente que sepa el laburo y que ya venga con un oficio instalado. ¿Por qué? Porque se buscaba construir un modelo de país a futuro, ¿sí? Eso, gente que sabía y gente que tenía estudio, gente calificada. ¿Qué terminó pasando? Todo lo contrario. Acá a Argentina vino gente que venía a buscar una segunda oportunidad, en realidad. Imagínense. Ustedes no se van a ir de su país porque sí. Nadie se va de su país porque sí. Se van a buscar una segunda oportunidad. Se van a buscar porque o son desplazados en su país, o porque eran perseguidos, o porque no tenían chance de seguir viviendo en ese país y se tenían que ir. ¿Qué pasó? Argentina empezó a buscar inmigrantes y ofrecía trabajo, tierra y un terreno, una vivienda propia en la cual esa provincia venía con esa familia venían a Argentina y tenían todo resuelto. Tenían un laburo, tenían un lugar donde vivir, tenían comida, tenían todo asegurado. Bueno, ¿qué pasó? Primero no vino la gente calificada que se buscaba desde el gobierno de la presidencia fundadora. En segunda instancia, lo que pasaba también era que venía gente de Europa, o que era desplazada de su país, o que era perseguida por sus ideologías políticas. Y acá entran en juego los movimientos obreros. En primer lugar tenemos a los anarquistas, ¿sí? Sí, principalmente eran gente que muy humilde, que venían se hacían de abajo, y no era gente culta,
¿sí? Era gente que venía acá a buscar una segunda oportunidad, punto. Venía acá a laburar. Después los hijos van a comenzar a estudiar. Pero las primeras grandes oleadas inmigratorias, 1860, 1880 y 1890, van a traer esa característica de inmigrantes. Y de hecho, el movimiento obrero tiene su base en estas grandes inmigraciones, casi como que se dieron sin querer, pero están acá en el país. Y esos principales movimientos políticos, obreros que llegaron de Europa, porque Europa ya es un país, es un continente desarrollado, que tiene industria desarrollada hace varios años y que ya tenían movimientos obreros y movimientos sindicalistas que buscaban organizar a los trabajadores en determinadas líneas. Esa gente vino a laburar acá al país y ya venía con un pensamiento político. Eran anarquistas, eran sindicalistas, eran socialistas, ¿sí? Tenían un pensamiento político, ¿sí? Y acá está la base del movimiento obrero que ustedes me están preguntando, ¿sí? Eh, Perdón, me tildé porque estoy pensando si respondí bien la pregunta. Pero básicamente ese es el surgimiento del movimiento obrero. Después, a futuro, obviamente, va a tener un montón de transformaciones en el movimiento obrero. Ustedes recuerden que primero Irigoyen y después Perón van a ser los presidentes que van a atender esas exigencias, esas necesidades, y por eso son tan importantes y son tan populares, ¿sí? Ambos presidentes, Irigoyen y Perón. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estoy hablando mucho? ¿Estoy hablando poco? Díganme. Bueno, mejor, mejor. Esa es la base, ¿sí? Del movimiento obrero, y ustedes cuando hablen de movimiento obrero tienen que hablar inevitablemente de inmigraciones, de los primeros pensadores políticos que venían de Europa, digamos, en los comienzos del país, en la inmigración, todo aquel que venía de otros países, de España, de Italia, de Francia, eh, venían con un pensamiento político ya instalado y que también tenía que ver con un gremio, ¿sí? Quedan 10 minutos de vuelta. Eh, claro, la conformación del movimiento obrero es ¿sí? Esta es, eh, esta es la base, es como la cuna del movimiento obrero. ¿Por qué? Y acá tenemos básicamente tres ramas que se van a mezclar en un futuro, el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo, que van a marcar un punto de partida para el movimiento obrero, sin dudas. No tengan miedo de poner esto porque es así. De hecho, el sindicalismo, que buscaba la organización de los trabajadores en sindicatos, vale la redundancia, va a ser el principal movimiento que va a apoyar a Perón en un futuro. Entonces, cuando hablemos de movimiento obrero, tenemos que hablar de inmigraciones, tenemos que hablar de gente que venía a buscar una segunda oportunidad de Argentina y que se fue perfeccionando con el correr del tiempo, que se fue calificando, pasó del campo a la empresa, ¿sí? A la fábrica. Esa es la importancia de este acontecimiento de la inmigración. Si le parece bien, cambiamos de tema y vuelvo a preguntar, ¿qué quieren que explique? ¿Qué duda tienen? Hablen, no tengan eso. Los leo, los escucho. Tienen que activar, si quieren hablar, tienen que activar el micrófono, ¿eh? Porque yo lo silencié cuando empezó todo, para que no haya mucho ruido y nos podamos escuchar bien.
¿Les parece bien eso? ¿Les parece bien que vayamos con Irigoyen? Vamos por orden, vamos primero a Irigoyen y vamos después al plan Marshall. Bien. Bueno, para hablar de Irigoyen y un tema con el otro, obviamente vamos a tener que hablar de movimiento obrero, ¿no? ¿Cómo surge Irigoyen, la figura de Hipólito Yrigoyen? Bueno, surge justamente del movimiento obrero. Irigoyen formaba parte de una generación de pensadores y de jóvenes políticos que iban a buscar la emancipación de la clase obrera con respecto a la oligarquía. ¿Se acuerdan que yo les hablé del PAN, de las presidencias fundadoras? El Partido Autonomista Nacional gobernó el país durante más de 60 años, 60, 70 años prácticamente. Hay un estallido social que se da en 1890, que es la Revolución del Parque. Si ustedes quieren, pueden marcar como punto de partida la Revolución del Parque como el surgimiento de la Unión Cívica. ¿Por qué digo esto? La Unión Cívica tiene como origen la Revolución del Parque porque fueron un grupo de jóvenes que tomaron una comisaría en un parque central de Buenos Aires con la idea de reclamarle al poder político de turno, primero, mejoras salariales. Los primeros movimientos en contra de la oligarquía se fueron dando por la situación precaria en la cual ellos trabajaban. Después también el salario, y obviamente había un reclamo de trasfondo, que era un reclamo más político y más profundo, que tenía que ver con las elecciones. La primer premisa y la primer consigna que tuvo la Unión Cívica fue la lucha por el voto igualitario, el voto de todos. Hasta ese momento, el único partido político que había era el PAN, Partido Autonomista Nacional. Por ende, la oligarquía gobernaba a través del fraude, no había voto secreto y obligatorio. Una de las cosas que reclamaba la Unión Cívica, hasta ese momento Unión Cívica nada más, era el voto secreto de todos los ciudadanos mayores de 18 años. Esa fue la consigna con la cual tomaron esta comisaría. De hecho, Irigoyen formó parte de esa toma, terminó preso y después lo liberaron. Pero marca la piedra fundamental de la Unión Cívica. En el gobierno de Sáenz Peña se va a dar una tensión muy grande social que ya se venía acumulando desde 1890, la Revolución del Parque y una serie de reclamos y de protestas sociales que van a derivar en la cesión y en el freno por parte de Sáenz Peña para con la Unión Cívica. Ya en ese momento ya era un partido conformado que reclamaba y que organizaba protestas sociales por esta ley de voto secreto y obligatorio. Entonces, Sáenz Peña, que pertenecía al PAN, que era un presidente de la oligarquía, cede ante la presión que venía ejerciendo la Unión Cívica porque ya veía que la sociedad no podía aguantar más tanta presión, y para ordenar un poco el país y calmarlo, tiene una reunión con Irigoyen, Sáenz Peña, y le preguntaba cuál era la condición para la cual tenía que frenar, la condición con la cual tenía que cumplir Sáenz Peña para frenar tanto desorden social. Irigoyen le pidió una sola condición, que fue la sanción de una ley de voto secreto y obligatorio. Y esa ley se llama Sáenz Peña justamente porque el presidente que la envió como un proyecto fue Sáenz Peña. ¿Sí? Una vez que se sanciona esa ley, cuando termina el mandato de Sáenz Peña, se van a elecciones y gana, obviamente,
a ver, Sáenz Peña no era que era un tonto, sino que él aceptó esta propuesta de Irigoyen para tranquilizar. Primero, él lo citó para tranquilizar tantas protestas. Y segundo, también porque estaba convencidísimo de por más que se instale el voto secreto, cada persona votaba individualmente lo que quería adentro de la urna, eh, no iba a ganar la Unión Cívica, sino que iba a seguir ganando el Partido Autonomista Nacional, cosa que no pasó y por ende Sáenz Peña quedó tildado de traidor por parte de la oligarquía y comienza el primer gobierno de Irigoyen. ¿Se entiende más o menos cómo surge la figura de Irigoyen y por qué llega a ser presidente? O sea, teníamos Irigoyen que formaba parte, era un joven hijo de inmigrante que formaba parte de la juventud y que también eh, inició esta serie de protestas que van a derivar en una negociación y la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912. ¿Sí? 1912 va a ser el primer gobierno popular elegido por el voto secreto y obligatorio. ¿Sí? Entonces, ahí tienen la figura de Irigoyen, por eso surge y también a través de eso se da a conocer toda su figura. Después, bueno, obviamente tenemos que hablar de características del gobierno de Irigoyen, ¿no? Irigoyen, como le dije recién, sale del movimiento obrero, pero una vez que llega a la presidencia, empieza a tener varias contradicciones. ¿Por qué esto? Bueno, básicamente porque no podía gobernar de una manera plena, porque la oligarquía, que era conservadora, seguía teniendo mayoría en el Congreso, y por eso no podían mandar las leyes que él le hubiesen gustado y que hubiese querido, y por eso tampoco pudo mejorar mucho las condiciones del trabajador en las fábricas en el país. Sí, enseguida se corta. ¿Cuánto queda más o menos?